Los Ya. mariachis, sí. Eso les tocó a Álvaro. Listo, Miguel. Podemos empezar. Eh, Muy buenos días para todos y bienvenidos al Club de Revistas del Servicio de Reumatología. Como ustedes saben, todos los miércoles nos reunimos para discutir algún artículo que sea de interés. Este servicio es un servicio conjunto en el cual está el doctor Sebastián Herrera, que es reumatólogo, profesor del CES, el doctor Carlos Jaime Velázquez, que es reumatólogo de la Clínica Bolivariana y jefe del programa de reumatología, y donde estoy yo, que mi nombre es Miguel Antonio Mesa, también reumatólogo de la Clínica Bolivariana. También están todas las personas que nos acompañan y que es un espacio abierto en el que pueden participar todos aquellos que estén interesados. Hay fellows, residentes, estudiantes que nos están acompañando. Entonces, el día de hoy vamos a tratar un artículo que fue particularmente interesante. De hecho, haciendo pues la declaración aquí en debo el doctor Carlos Horacio Muñoz, que es el profesor de la Universidad de Antioquia y que es también reumatólogo, discutió este artículo y lo comentó en el Twitter y nos pareció un artículo muy interesante para revisar nosotros en nuestro servicio. Entonces, vamos a arrancar con el artículo. La doctora María Paulina, por favor, nos puede iniciar la discusión. Pues muy buenas tardes a todos. Profe, de pronto me habilita para compartir pantalla. Listo. Todo, Paulina, pues, porque Listo. Ahí tenemos vista el artículo. sí, sí, Ahí, señorita. sí. Sí. Bueno. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es María Paulina. El artículo, pues soy interna del servicio de reumatología en este momento. Y el artículo que nos compete hoy revisar es síndromes del cordón espinal en pacientes con lupus, diferenciando entre mielitis por lupus, neuromielitis óptica y esclerosis múltiple. Es un estudio pues del Brigham and Women's Hospital y las escuelas de medicina de Harvard. Y para introducir pues el artículo, es importante pues saber que el lupus es una enfermedad crónica caracterizada por la autorreactividad del sistema inmune innato adaptativo que genera pues daño en múltiples órganos. Las manifestaciones neurológicas del lupus van a incluir, entre otras, las convulsiones, la psicosis, el estado confusional agudo, la neuropatía, el ACV y la mielitis. Y esta última ocurre más o menos en el 1 al 2% de los pacientes con lupus. Sin embargo, aunque esta prevalencia pareciera baja, es hasta 1000 veces mayor que la mielitis idiopática que se puede presentar en la población general y puede presentarse con déficit motor, sensitivo o autonómico por debajo del nivel de inflamación espinal. La clínica, los laboratorios y las imágenes pueden en realidad ser muy diferentes, pues muy heterogéneas, por así decirlo, y además se puede llegar a confundir la clínica de una mielitis lúpica, de una neuromielitis óptica, que también es llamada el síndrome de Devic, y una esclerosis múltiple. Antes de que se hiciera pues este artículo, hay un artículo de Birbaum y colaboradores que mencionan en el artículo, fue un estudio hecho en el 2009, cuyo objetivo fue caracterizar o clasificar la mielitis en dos diferentes síndromes o espectros de la enfermedad. Ese estudio pues fue retrospectivo, fue de 22 pacientes con lupus y mielitis, o sea, es un paciente pues es un estudio con una muestra un poquito más grande, y era la cohorte más grande que se había hecho hasta el momento, hasta el 2009 que se hizo. El estudio pues se hizo en el centro de lupus de Hopkins y en el centro de mielitis transversa pues de Hopkins. Lo que ellos hicieron es que pues caracterizaron varios espectros. Uno que fuera la disfunción de materia gris, que se caracterizaba por flacidez e hipotonía, y la disfunción de materia blanca, que se iba a caracterizar por espasticidad e hiperreflexia. Pues cabe anotar que todo eso ellos lo caracterizaban con ayuda pues de resonancia magnética. Aquellos pacientes con disfunción de materia gris, ellos vieron que tendían a tener más paraplegia irreversible y era una P significativa.
Y a pesar de que el curso fuera monofásico, polifásico o a pesar de que fuera recurrente o no, esos pacientes en realidad tenían muy mal pronóstico y también encontraron que tenían mayor actividad de la enfermedad y un perfil del líquido cefalorraquídeo que era indistinguible de la meningitis bacteriana. Además, tenía una presentación muy aguda en donde el nadir de los síntomas podía ser menor a 6 horas. Mientras que los pacientes con disfunción de materia blanca eran más prestos a cumplir los criterios de neuromielitis óptica y también eran más propensos a tener anticuerpos para SAF. Y ellos encontraron algo muy importante y que lo vamos a discutir también en este artículo, que era que como los principales síntomas prodrómicos estaba la fiebre y la infección urinaria recurrente, especialmente pues para los pacientes con disfunción de materia gris. Bueno, sabemos pues que la mielitis no infecciosa en el lupus puede ser tanto por una mielitis lúpica, por una neuromielitis óptica o por una esclerosis múltiple. El objetivo entonces de este estudio fue comparar las características clínicas, demográficas, de laboratorio o de imagen de esas tres condiciones en pacientes con lupus en un hospital pues, académico de Boston, Massachusetts. Bueno, con respecto pues, a los pacientes y métodos, fue un estudio de cohorte retrospectivo. Los sujetos pues, fueron identificados buscando en el registro de Brinkman and Women's Hospital y en el centro pues, de lupus, encontrando 2.297 pacientes que cumplían por lo menos 4 criterios, pero esos criterios eran de la ACR de 1997. Recordemos entonces que los criterios pues, de 1997 era pues para poder hacer diagnóstico de lupus era cumplir 4 de los 11 criterios, donde 4 dominios de ellos eran dominios de piel. El otro era artritis, el otro era erositis, los desórdenes renales, los desórdenes neurológicos, los hematológicos, los inmunológicos y tenerlos sanos. Esos eran los dominios. Y salvedad, Polina, y es que no son criterios para diagnóstico, son criterios de clasificación. Que, digamos que para términos clínicos, la gente normalmente los utiliza como diagnóstico, simplemente para hacer la salvedad que la función de los estudios de clasificación es buscar población altamente homogéneas, precisamente para estudios clínicos, o sea, para lo que particularmente se hacen en estos estudios, que es conocer la historia natural de complicaciones y curso de la enfermedad. Gracias, doctor. Bueno, todos estos registros pues, que encontraron de los 2.200 pacientes fueron revisados por reumatólogos quienes confirmaban el diagnóstico de lupus. Y una vez se tenía confirmado ese diagnóstico, se buscaban diagnósticos neurológicos. Ellos decían que por búsqueda de textos en las historias clínicas. Los términos que ellos usaron fueron neuromielitis óptica, NMO, pues que son las siglas, la mielitis lúpica y la esclerosis múltiple. Y lo hicieron entre el 1 de enero del 2000 y el 31 de diciembre del 2015. Y cada paciente con esas patologías, además, era revisado por un neurólogo que confirmara el diagnóstico neurológico. Y la esclerosis múltiple fue clasificada pues, con base en los criterios McDonald del 2010, que los criterios McDonald del 2010 tienen, por así decirlo, 2 dominios también. Uno que es el primer ataque, que es un poquito más difícil de hacer ese diagnóstico, que es porque haya más de una lesión en T2 en al menos 2 regiones que son, digamos, características de esta patología, que son la periventricular, la yuxtacortical, la infratentorial o en médula espinal. O la otra forma de hacer el diagnóstico, que era un poquito más fácil, era retroprospectivamente, que lo que implicaba ahí era el tiempo, que era que en un tiempo determinado se cumplieran esas más de 2 lesiones en esos sitios característicos. Bueno, los criterios de exclusión que ellos usaron fueron pacientes sin hallazgos clínicos de laboratorio o imagen de síndrome de cordón espinal. Los pacientes se siguieron durante el tiempo, más o menos el seguimiento fue una media de 5.7 años, con un rango entre los 6 meses y los 13 años. Entonces, los datos que ellos extrajeron de estos pacientes fueron las características demográficas, que eran la edad al momento de presentación, el sexo y la raza. Las características clínicas, que eran años desde el diagnóstico de lupus, la presencia de reactivación de la enfermedad, la pérdida de la sensibilidad, la debilidad,
La disfunción intestinal o vesical, que ellos la miraban porque había o urgencia urinaria o vacilación urinaria o incontinencia fecal. La neuritis óptica recurrente, el tratamiento, el seguimiento, el SLEDAR al momento de presentación, el deterioro neurológico al momento de la presentación y al año del seguimiento según el AIS. ¿Qué es el AIS? Ellos lo mencionan más adelante, pero pues me voy a atrever, qué pena, pero me voy a atrever a mencionarlo de una vez. Entonces AIS es una clasificación pues para mirar el daño neurológico pues que había, que siendo una AIS A una pérdida completa sensorial o motora, una AIS B una pérdida motora pues completa con sensibilidad preservada, el AIS C como una pérdida incompleta motora con una fuerza de 3 de 5, el D era que la fuerza fuera mayor a 3 de 5 y la E una función normal. Bueno, lo otro eran las características, sí. Bueno, continúo. Espérate que Santiago como que no ha apagado el... Santiago Saldarria, poniendo todo en tu casa. Sí, como que pisaron al perro, yo no sé, el perro minetero que pasó ahí. Al perro se le puede dar antipsicóticos, ¿no? Hay marihuana para gatos. Bueno, listo. Entonces, las características del laboratorio que ellos tuvieron en cuenta era el perfil del líquido cefalorraquídeo, los marcadores inflamatorios que ellos tenían en cuenta la BCG y la PCR, los niveles de complemento que tenían en cuenta el C3, C4 y el CH50, el perfil de anticuerpos, que era el anti-DNA, el anticoagulante lúpico, las anticardiolipinas IgM, IgG y la beta-2-glicoproteína IgM, IgG. Y las características, por último, las radiográficas, que era el nivel de lesión, el patrón, los cambios con el contraste y la resolución del seguimiento. Bueno, ahí pues de lo de métodos, ellos dicen que los análisis fueron pues mediante el test de Fisher, mediante el test de Fisher para las variables continuas categóricas y el test de Wisconsin para las variables que no tenían, distribución normal, que ellos hablaban de que era la BCG, la PCR y el SLEDAR. El estudio pues fue aprobado por la Junta de Revisión Institucional del hospital, que autorizaron pues el no uso de consentimiento informado, pues porque era un estudio retrospectivo y los datos ellos dicen que están disponibles si se contacta pues al primer autor de este artículo. Entonces, pues con respecto a los resultados, entonces 15 de los 2.297 pacientes con lupus cumplieron los criterios para un síndrome de cordón espinal y fueron pues categorizados de acuerdo a qué síndrome tenían. 7 tenían mielitis lúpica, 3 tenían neuromielitis óptica cero positiva para anticuerpos antiacuaporina 4, porque también hay neuromielitis óptica cero negativa, y 5 tenían esclerosis múltiple. Pues lo que podemos ver acá en esta tabla es que es una patología pues de la quinta década de la vida, es principalmente eran mujeres en el estudio porque el lupus le da principalmente a las mujeres, predominaba la raza blanca, que eso es una de las diferencias de las que tenía el estudio de Birbaum, porque Birbaum tenía una población que tenía muy buena representación de la población afroamericana. Con respecto pues a los años de diagnóstico, yo considero, no sé qué consideran ustedes, que no se pueden concluir pues que las complicaciones se den en más de 10 años desde el diagnóstico, debido pues a que la desviación estándar es demasiado amplia. La media de SLEDAI, pues al momento de presentación del síndrome neurológico era más alta en pacientes con mielitis lúpica comparado con los otros dos grupos, siendo una media de 8 para mielitis lúpica con un rango intercuartil entre 7 y 16, de 6 para neuromielitis óptica con un rango intercuartil de 0 a 14 y de 2 para esclerosis múltiple con un rango intercuartil de 0 a 4 con una P significativa, que esto fue uno de los hallazgos, pues pocos hallazgos eran significativos, pero también tenemos una muestra pues que es pequeña, sin embargo, es una patología que no es muy prevalente. Bueno, con respecto a
Con respecto a las reactivaciones recurrentes, vemos que en los pacientes con neuromielitis óptica y esclerosis múltiple pues no tenían tantas reactivaciones recurrentes, mientras que los de mielitis lúpica pues estaban con mucha más actividad al momento de presentación y también tenían más reactivaciones, que es lo que, digamos, esperaríamos de un paciente con mielitis por lupus. La neuritis óptica no fue exclusiva para neuromielitis óptica, que sabemos que es el síntoma cardinal de la neuromielitis óptica, y también se vio pues en mielitis lúpica. Todos los pacientes tenían una clínica de mielitis, pues ellos lo mencionaban en una parte del artículo, que era en los primeros 21 días desde el inicio de los síntomas. Lo cual a mí pues, me parece como importante este detalle porque Brinkman y los colaboradores encontraban que, pues, que los pacientes que empezaban con síntomas urinarios y que se sospechara que ellos tenían una mielitis, un síndrome de cordón espinal y que tenían una patología por sustancia gris, debían darles dosis altas de esteroides porque el pronóstico era muy malo, incluso cogiéndolo en los primeros días de los síntomas. En cambio, estos pacientes tenían pues incluso hasta 21 días de síntomas y digamos que tuvieron un pronóstico mucho más favorable. Ellos también caracterizaron los pacientes como mielitis de materia blanca y mielitis de materia gris con los mismos espectros, espasticidad y hiperreflexia para materia blanca, y flacidez o hiporreflexia para materia gris. Solo 2 pacientes pues, de los que se incluyeron en este artículo en realidad hicieron mielitis por materia gris, que fue uno de esclerosis múltiple y uno de neuromielitis óptica. Y en realidad no se encontraron los hallazgos que se habían encontrado en el otro artículo que les mencioné ahorita, que era la paraplegia irreversible, el líquido cefalorraquídeo que consistiera con meningitis bacteriana y que hubiese actividad pues del lupus importante en el momento de la presentación. En cambio, estos pacientes no presentaron pues digamos esas características. Y solo uno de todos estos pacientes tuvo síntomas urinarios, que ahorita veíamos en la introducción, que pues el síntoma cardinal o el pródromo, los síntomas de pródromo más importantes de los pacientes con mielitis de materia gris eran las infecciones urinarias recurrentes y la fiebre. En cambio, estos pacientes en realidad no tuvieron tantos síntomas urinarios. Bueno, con respecto a los otros datos de la tabla, pues como es de esperar, había pues niveles más elevados de anti-DNA en la mayoría de pacientes con mielitis lúpica comparado con los otros 2 grupos. Esta P también fue estadísticamente significativa. Y también tenían una tendencia a tener mayor hipocomplementemia. Sin embargo, aunque las P no son estadísticamente significativas, es importante también mirar las tendencias, pues porque tenemos que considerar que nuestra muestra pues tal vez sea difícil de mostrar una significancia estadística. Otras diferencias que no tuvieron significancia estadística es que tenían mayor proporción pues de anticuerpos antifosfolípidos en pacientes. Sí, profe. Oye, hay que hacer una salvedad, no es que no tenga que mirar las tendencias. La P, eso no es significativa. Eso, con la P es puntual, la P no importa el valor, no importa si estuvo cerquita, si tiene 68 ceros antes o después. Pero lo que usted sí puede mirar es si numéricamente hay diferencias que usted considera que puedan ser clínicamente significativas, porque hay diferencias que clínicamente pueden tener importancia, que usted igual las puede tomar como un dato que le sirven, a pesar de que no cumplió la P, teniendo en cuenta que usted tiene que tener claro que esa P fue negativa y que no muestra que tiene una diferencia significativa. Listo, profe. Bueno, hubo otras diferencias que, según lo que decía el profe, se puede mirar que clínicamente pudiesen tener algún valor, aunque la P no haya dado significativa, y era que había mayor proporción de anticuerpos antifosfolípidos en los pacientes con mielitis lúpica comparado con los otros 2 grupos, e incluso se cree que podría estar implicada en la fisiopatología de la mielitis lúpica, pensando pues en el estado procoagulante de estos pacientes y que tuviese pues implicaciones a nivel de la médula. Lo otro es que tenían PCRs más elevadas los pacientes con mielitis y neuromielitis óptica comparado pues con los de esclerosis múltiple, y el líquido cefalorraquídeo pues sobre las bandas oligoclonales, que es más de esclerosis múltiple y es uno de los criterios importantes para esclerosis múltiple, también se vieron en mielitis lúpica y en neuromielitis óptica. Bueno,
La mayoría pues, de estos pacientes no tenía características inflamatorias. Sí, profe. No, la mayoría de estos pacientes no tenía características inflamatorias en el líquido cefalorraquídeo, pues como una pleurocitosis, una proteinorraquia, la hipoglucorraquia, y no hubo en realidad diferencia en cuanto a la presentación de características de inflamación en el líquido cefalorraquídeo de estos tres grupos. En cuanto pues a la resonancia, tampoco había diferencias significativas en los tres grupos, y en los controles que se hicieron de resonancia a los 6 meses, ahorita lo vamos a ver, se vio pues que en todos, pues en los tres grupos persistían las lesiones pues a los 6 meses, lo cual nos podría indicar que el seguimiento debería predominar, el seguimiento pues clínico del paciente, porque ellos en realidad tenían una mejoría clínica importante, un pronóstico que pareciese ser bastante bueno, pero a nivel de imagen ellos no tenían pues digamos, tantos resultados, pues o tanta evolución en la imagen. Bueno, si vamos entonces a la tabla 2, pues con respecto, bueno, para mencionar algo importante antes de, con respecto al tratamiento, pues todos los sujetos con mielitis lúpica, con neuromielitis óptica y la mayoría de pacientes con esclerosis múltiple recibieron esteroides al momento del diagnóstico. En el grupo de mielitis, 2 pacientes recibieron ciclofosfamida y 1 plasmaféresis. En el grupo de neuromielitis óptica, un paciente recibió plasmaféresis con micofenolato y un paciente recibió rituxi. Y en el grupo de esclerosis múltiple, un paciente recibió micofenolato y otro azatioprina. Bueno, los desenlaces en realidad no difirieron pues estadísticamente entre los tres grupos. Enseguida vamos a ver pues que la respuesta en el AIS fue muy buena en todos. Muchos de los pacientes no tuvieron mielitis recurrente, solo tuvieron un episodio, y todos pues o la mayoría permanecían con inmunosupresión en el último seguimiento y podían deambular, que es como el desenlace clínico importante, es que podían deambular de forma independiente en ese último seguimiento. Al año después de la enfermedad, en el seguimiento, todos los pacientes de este estudio estuvieron en un AIS grado D o grado E, que vemos que, pues recordemos que el grado E es sin ninguna secuela, por así decirlo, y el grado E es con fuerza mayor a 3 de 5. Y en realidad todos estos pacientes, a pesar de que en la imagen persistían las lesiones, en todos los pacientes, la clínica de los pacientes era demasiado favorable y el pronóstico de los pacientes, digamos, era muy bueno. Antes pues de entrar a discutir pues como cosas importantes de este estudio, me parecía pues como importante resaltar que en realidad todos los pacientes con una mielitis por lupus se veía que tenían una mayor actividad de la enfermedad e incluso los anticuerpos anti-DNA, que pues la proporción de anticuerpos en mielitis lúpica, que ellos lo mencionan en la discusión, la proporción de anticuerpos en mielitis lúpica era mucho mayor comparado con los otros dos grupos, lo que digamos que podría, como se dice, como sustentar la teoría de que la fisiopatología tenga algún componente de procoagulación, pues del estado procoagulante de estos pacientes. El pico pues va a ser en la quinta década de la vida. Sin embargo, por más que tengamos un paciente, digamos, de hace más de 10 años, pues aunque vemos pues como una tendencia, por así decirlo, a que a mayor tiempo podría darse con mayor probabilidades de desenlace, no tenemos unos años, pues digamos que en los que les suba el riesgo real, porque no es estadísticamente significativo. Y la neuritis óptica, a pesar de ser el síntoma cardinal de la neuromielitis óptica, no es patognomónico o no es solo de la neuromielitis óptica, sino que también se podría dar en la mielitis lúpica, lo que nos podría hacer confundir en los diagnósticos. Y pues con respecto a la mielitis longitudinal, tiende a darse un poquito más en los pacientes con neuromielitis óptica, que fue lo que se vio en este estudio. Y la mejoría clínica en realidad va a ser lo más importante para seguir estos pacientes. María, eso era bueno, sí, doctor. termine la idea.
No, doctor, No termine la idea. no, Termine. eh, no, se me fue, perdón. Bueno, pues entonces el cuento es, o sea, eso está muy interesante, los hallazgos son buenos, es un esfuerzo grande porque pues es una cohorte importante. Eh, pero, ¿qué peros tiene todo eso que acabas de decir? O sea, ¿Qué, pero, sí, ¿qué peros hay ahí? pues a mí, o sea, con respecto a esta cohorte, a mí me parece que los peros es que, pues, aunque tenemos una proporción muy pequeña de pacientes porque la patología no es muy prevalente, me parece que no hay características clínicas que en realidad uno diga esto me ayuda a diferenciar uno de estos tres síndromes. No, o sea, en realidad me parece que se podrían llegar a solapar. A mí me parece que uno podría, digamos, sospechar que se podría más ir hacia una mielitis lúpica cuando yo tengo un paciente que está recayendo y recayendo y tengo una actividad del lupus importante que yo pueda decir, listo, me la podría dar el lupus y podría ser causada por lupus, pero en realidad tanto las características de laboratorio como las características clínicas y las de imagen en este estudio no me ayudarían a diferenciar que yo pues con certeza los tres grupos de pacientes. Ok, entonces vamos por pedazos. Primero, ¿te llama la atención en algo la etnia de estos pacientes? La etnia, Ujú, pues que dije que eran de raza blanca la mayoría. ujú. Pues sí, este estudio, o sea, el estudio que yo les mencionaba anteriormente tenía hasta un Mejor 40% dicho, que era. Paulina, como usted no capta las sutilezas de la pregunta por su incapacidad para leer el segundo mensaje, la pregunta que el doctor Sebastián le va a hacer es si usted considera que el lupus es igual en todas las razas y por qué. No, Bueno, es pues, una respuesta sencilla, pero si contara un poquito más. pues, profe, es que no sé si, pues, puede que me equivoque, pero tengo entendido que el lupus también tiene una prevalencia muy alta en la raza negra y ellos no incluyeron raza negra y tiende a ser más agresivo en esta población. Eso, entonces cuando vos ves blancos versus hispanos, que para ellos hispanos es cualquier persona que vive por de la frontera de ellos con México hacia abajo, y los hispanos somos demasiado, tenemos un mestizaje muy grande, entonces no es lo mismo el hispano de México, el de Puerto Rico, al de Colombia, e incluso en Colombia no es lo mismo el hispano de Antioquia, al del Amazonas, al de Montería. Llama la atención que ellos tienen una complicación muy grave y que dentro de esta complicación tan grave casi todos los pacientes son blancos, entonces no nos cuadra mucho con lo que usualmente conocemos del comportamiento del lupus, que como vos mismo lo dijiste, lo que es raza negra y después hispanos, tiene un comportamiento que es peor. Entonces ahí vos entras a pensar es realmente lo que ellos están diciendo, como ellos dicen que la mielitis es por lupus es más frecuente en los pacientes alrededor de los 40 años, o será que por ser una población predominantemente blanca, que usualmente no tiene manifestaciones tan graves y que usualmente debuta un poquito más viejita que las poblaciones de afroamericanos, afrocaribeños o de hispanos, que es todo Latinoamérica, ¿no será que si tuviera una mayor representación de hispanos ese número o ese valor de la edad hubiera sido más bajo en la mielitis por lupus eritematoso sistémico? ¿Y no será que por eso de pronto hubiera podido no encontraron tanta actividad? Porque aunque sí había actividad y parece que hay una mayor actividad por SLEDAI 2K, que tiene muchos pecados, porque el SLEDAI 2K tiene una gran dificultad y es que a veces es difícil ver si es que el paciente venía peor o si simplemente el paciente venía igual de activo a como venía antes, o sea, no tiene esas particularidades que el BILAG uno sí puede inferir del BILAG que por SLEDAI no se puede. Entonces, no será o no puede ser que todos estos datos que estamos viendo están muy falseados por raza, porque es que llama la atención, o también puede decir, ¿no? Puede ser que la población de ellos, donde está ubicado el hospital y la población que ellos atienden es predominantemente gente de raza blanca, los afroamericanos y los latinos por cuestiones de aseguramiento, estrato socioeconómico, localización regional, etcétera, los están atendiendo en otros hospitales y se me queda por fuera eso. Entonces, ¿no será que son 40 años, pero pudo haber sido más joven si hubiera tenido una mayor representación de latinos? ¿No será que estaban activos, pero podrían haber estado mucho más activos si hubiéramos utilizado un BILAG o si hubiéramos tenido una población más grande de latinos y afroamericanos? Lo mismo dentro del punto de vista de serologías, dentro del punto de vista de pronóstico, o sea,
tú dices, bueno, no parece que les vaya tan mal, pero ¿no será Sí, que si hubiéramos tenido una población enriquecida con latinos y afroamericanos, los números hubieran variado mucho? Y llama la atención que igual, pues, o sea, Johns Hopkins es en Baltimore, que tampoco es que sea, pues, la ciudad que más población afroamericana tenga o que más latinos tenga, pues no estás en Houston, no estás en Miami, no estás en Jacksonville y no estás en Nueva York, y aún así pues como que hay unos valores diferentes al compararse con él, pues que igual siguen siendo cohortes muy pequeños. La otra cosa es, llama la atención la parte de los antifosfolípidos, uno esperaría que estuvieran más positivos, y la teoría de que, o sea, desde el punto de vista del lupus neuropsiquiátrico, la teoría de que todas las manifestaciones neuropsiquiátricas por anticuerpos antifosfolípidos son trombóticas, ya hace rato hemos salido de eso y ya sabemos que los mismos anticuerpos antifosfolípidos causan disfunción neuronal y causan alteración de neurotransmisores. Entonces, ahí es lo que te decía ahorita Miguel, puede que la P no sea significativa estadísticamente, pero vos ves que el 71% de tus pacientes eran anticuerpos antifosfolípidos positivos versus un 0 a 20% de los otros grupos, pues como el número es tan chiquitico para decir, es tan pequeño para decir que, para que no me permite decir que si hay una diferencia, tampoco ese número tan pequeño, a pesar de las diferencias numéricas que estoy viendo, no me permite decir que definitivamente no voy a seguir teniendo los anticuerpos antifosfolípidos con un factor ahí de mal pronóstico, o en un paciente que yo esté evaluando síntomas medulares con lupus eritematoso sistémico, yo desestimar esos anticuerpos antifosfolípidos y no solicitarlos. claro que sí. Incluso ya que estamos entrando en la discusión, hay una cosa que incluso hay varias cohortes, incluso la cohorte iluminante en parte tiene esa cosa, la naturaleza versus el crecimiento pues, o las condiciones económicas. Y es que la raza per se es un marcador de, obviamente, lo que dijo Sebastián, serología distinta, anticuerpos distintos, órganos que están afectados de forma distinta. Pero no solamente, sino que la raza normalmente, y esto pues obviamente desligado de cualquier discusión, obviamente de las que se han presentado estos días con el acoso racial, como desde un punto de vista científico y descarnado, hay ciertas razas que tienen más tendencia a tener bajo estatus socioeconómico y bajo nivel sociocultural. Y en muchas de las cortes se ha visto que tener pobre conciencia de enfermedad, pobre nivel sociocultural y pobre acceso a los servicios de salud da mal pronóstico. Entonces, incluso la pregunta que hace Sebastián puede ser más profundo. Entonces, tiene un paciente, por ejemplo, afroamericano, el paciente tiene poco nivel sociocultural, poco acceso a los servicios de salud y hace una mielitis y posiblemente el pronóstico de ese paciente sea completamente distinto al de un blanco con alto nivel educativo. Entonces, eso es lo que hace a veces tan complejo evaluar esas diferencias y por eso es que, por lo menos en el lupus es tan importante la raza. No sé, el profesor Jaime, qué opine de estas como situaciones con respecto a la raza y el comportamiento del lupus. Sí, de acuerdo, pues en general el problema de este estudio yo diría pues que no deja uno como intranquilo es que la validez externa pues para nosotros que vemos un lupus grave por ver afroamericanos pues realmente no, pues el título es bastante llamativo, pero uno lo queda como el sinsabor de que no, de que es muy difícil de diferenciar y es muy difícil de hacer pues me parece que es un valor de P, pues hacer una P entre tres grupos que son enfermedades tan heterogéneas, porque si uno hace comparaciones entre dos enfermedades, obviamente puede tener diferencias significativas, pues, pero juntar las tres y tratar de hacer diferencias o cosas que me diferencien uno de los tres síndromes es muy complejo. Pues digamos que también me llama la atención porque clásicamente en la esclerosis múltiple sola, yo tuve una paciente así, pues que mucho tiempo me dejó pensando, es una de las causas de falsos positivos de tener anti-DNA, sin lupus. O sea, la sola esclerosis múltiple puede dar DNA hipocomplementemia como hallazgos de los anticuerpos. Entonces me llama la atención el 0% de que no tienen DNA los que tienen lupus más esclerosis múltiple, pues por esa paciente que vi y volví a buscar, y son artículos pues viejos, pero sigue siendo la misma técnica de laboratorio. El DNA puede, pues es muy raro, pero está dentro de las causas de la autoinmunidad, pues como reflejo indirecto de la autoinmunidad. Entonces realmente son síndromes clínicos muy difíciles de diferenciar, pues y esperaba un poquito más del título del artículo y sobre todo pues que para nuestra práctica y el tipo de pacientes que vemos,
me parece que carece de validez externa. Ahí hay una cosa que es muy importante, y es que yo le quería preguntar al señor profe Carlos Jaime, yo les voy a reconocer, yo realmente hasta este artículo no vine a pensar que el síndrome de esclerosis múltiple o similar a esclerosis múltiple como manifestación del lupus neuropsiquiátrico era una cosa probablemente, de hecho ni siquiera lo tenía en el radar. Yo quiero preguntarles si ustedes tenían esa manifestación dentro de su radar como parte de las manifestaciones. Realmente no, pues yo cuando me hablan de esclerosis múltiple like, no pensaría en lupus, pienso más en síndrome de Sjögren. Eso sí, una paciente cuando yo era residente en San Vicente, tenía, pues entonces está la discusión de las bandas oligoclonales, que aquí pues en general para diferenciar pues por lo menos la mielitis de la esclerosis múltiple pues no tuvo como utilidad. Pensaría yo más en Sjögren y el otro diagnóstico de esclerosis múltiple like que se me pensaría o tendría ahí en el diagnóstico diferencial es síndrome antifosfolípido. También tengo una paciente que tiene unas lesiones que eran como desminimizantes y lo que tenía era un síndrome antifosfolípido, ni lupus ni Sjögren. Pero tenés razón, yo pues no lo tengo como yo pensaría es en la mielitis y en la neuromielitis lúpica asociada a lupus, pero no tenía lo de esclerosis múltiple, de acuerdo. De acuerdo, o sea, incluso pues yo cada vez que se hace el seminario de lupus neuropsiquiátrico me acuerdo y siempre la misma advertencia que dice el doctor Carlos Jaime. Por más lupus que sea o por más lupus que parezca, cuando usted ve lesiones que parecen esclerosis múltiple, los diferenciales de reuma primero es Sjögren y después síndrome antifosfolípido. De ahí para abajo, que está escrito, que puede estar, si siempre hay los reportes de caso y todo eso, pero no lo tengo como primera posibilidad del lupus eritematoso sistémico, no. Sinceramente no lo tengo, no lo mantengo en el radar. Entonces, hay otra cosa que es muy importante y es que yo creo que uno cuando responde esto, lo primero es que, digamos que para eso se hicieron los estudios de cohorte. Un estudio de cohorte se hizo para conocer las características naturales de una enfermedad y conocer sobre algunas manifestaciones que son muy raras. Porque es que estamos hablando de que conseguir 100 pacientes con lupus es un problema, conseguir 0.7, una enfermedad que se presenta en el 0.7%, pues una manifestación que se produce del 0.7% de los pacientes con lupus, usted no tiene otra forma sino una cohorte donde se siga los pacientes, ¿no? Entonces, posiblemente no habían otros estudios que de manera más eficiente nos hubieran podido ayudar a la respuesta. Lo que dice el doctor Carlos Jaime es verdad. El estudio de cohorte está limitado por una cosa muy grande y es que tiene una localización geográfica específica. Usted no puede hacer una cohorte. Normalmente en Estados Unidos, de hecho, son muy juiciosos con esas grandes cohortes de pacientes, pero pues usted no puede, o sea, si usted está en Birmingham, Alabama, le tendrá que ver los pacientes de Birmingham, Alabama con las condiciones de Birmingham, Alabama. Entonces, no hay nada que hacer ahí, o sea, eso es una cosa que es incontrolable, pero que evidentemente sí limita un poquito la validez. Ahí hay que tener claro que de todas maneras ellos trataron de mejorar algunas cosas, los diagnósticos es muy importante que le dicen a usted cuáles son los criterios que debían cumplir y que tenían. La corte obviamente para el ingreso necesita la validación del reumatólogo para ingresar a la corte, lo cual luego uno tranquilo por el diagnóstico reumatológico y adicionalmente a eso el neurólogo tiene que confirmar el diagnóstico neurológico para estar tranquilos, que también es un problema en esos estudios retrospectivos porque usted pone un montón de diagnósticos que a veces no están sustentados, sino que son por sus cosas. A mí hay una cosa que me llama la atención y es que, o dos cosas que me llaman mucho la atención de este estudio. La primera es que dicen que no importa que lleve 21 días, el paciente puede tener un buen pronóstico. A uno normalmente le enseñan que los pacientes con lupus, con mielitis transverso, con manifestaciones de este tipo, tienen horas, que usted tiene que inmunosuprimir con horas y de hecho es de las indicaciones en las que usted si sospecha infección, pone antibiótico e igual pulsa al paciente para que no pierda esa función medular. Pero yo creo que una de las cosas que pues que le llama la atención y que de pronto uno le refuerza en el caso de que no se deben dar pacientes por perdidos es esa mejoría tan dramática en los pacientes aún hasta 21 días después. Entonces, yo creo que eso sí en la práctica clínica lo motiva a uno a decir que en un paciente, si le llegara un paciente después con mielitis transversa, así pasen los primeros días, así pasen todos, pues no se debería dar por perdido. No sé los doctores qué opinan de este dato, de esta situación. De acuerdo, esos pacientes en general, incluso cuando, pues cuando uno revisa los tratamientos de lupus neuropsiquiátricos, los desenlaces son a muy largo plazo, 6 meses, incluso
los estudios de ciclofosfamida en lupus neuropsiquiátrico son de 2 años. Entonces, en general, estos pacientes hay que tenerles paciencia bastante. Yo creo que el primer mensaje, pues, porque siempre recuerdo también esa paciente eh, que es obviamente siempre hacer el diagnóstico diferencial. Estas tres es muy difícil, pero nunca, siempre tener en el radar las infecciones. Era una paciente que venía de Andes, me acuerdo pues hace muchos años también cuando yo era residente, que un paciente de manera súbita empezó a tener como disestesias perineales y empezó a tener un nivel motor y sensitivo y con pelo tenía 40 grados de temperatura. Entonces era tan difícil y se diagnosticó, pues, tenía un lupus de reciente diagnóstico y en esa época pues era tan difícil hacer el diagnóstico diferencial que me tuve que montar en la ambulancia literal con ella pues a hacerle la resonancia porque el absceso epidural es un importante diagnóstico diferencial, entonces ahí una decisión de inmunosupresión precipitada sería pues fatal para la paciente. Entonces más que a veces diferenciar estos que son pequeños detalles pues que el estudio no ayuda a aclarar, es siempre nunca olvidar un absceso epidural como un diagnóstico diferencial cuando un paciente con lupus o en general cualquier paciente que tenga inmunosupresión por la enfermedad o por medicamentos, tenga, en este caso pues la fiebre obligada a descartar infección, pero incluso sin fiebre siempre será un diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Sí, totalmente de acuerdo, o sea, nunca, porque lleve, pues si nunca ha tocado inmunosupresión, hay que inmunosuprimir, y como dijo el doctor, o sea, eso es pensando y pulsando, pero que no se le vaya a pasar una infección, y en el peor de los casos no hay cómo, a veces uno incluso dice, voy cubriendo con el antibiótico empírico, así el infectólogo lo quiera matar a uno, pero igual si la sospecha es muy alta, el paciente se va ganando sus pulsos. Y la otra cosa que llama la atención es que la mielitis longitudinalmente extensa, o sea, la que tiene compromiso de 3 o más segmentos, que es la que ustedes típicamente le enseñan como mielitis asociada a autoinmunidad, no era tan frecuente. O sea, sí existía, pero no todos los pacientes tenían mielitis longitudinalmente extensa. Entonces yo creo que eso también, pues también quisiera la opinión de los doctores, pero yo creo que es un llamado a decir que uno tiene que ser flexible, o sea, que uno tiene mielitis longitudinalmente extensa hasta que deja de tener mielitis longitudinalmente extensa, que se pueden presentar también pacientes simplemente con mielitis transversa de menos de 3 segmentos, que evidentemente hay que hacer un análisis muy juicioso, pero que uno tiene que ser flexible y no como dice Sebastián, no ser tan maniqueo y no decir, bueno, tiene que ser 3, o si no son 3, no sospecho en ella. Profe, ¿usted qué opina, profe Carlos Jaime? Miguel, no escuché bien la pregunta, Que se escucha realmente bajo, qué pena. perdón, que realmente los pacientes con mielitis longitudinalmente extensa, uno les echa la culpa, pues uno siempre les dice que tiene que ser longitudinalmente extensa, pero que realmente no, en estos pacientes no había tanta mielitis longitudinalmente extensa. Siempre ha sido como, a ver, yo creo que es como un error conceptual muchas veces porque realmente no hay mielitis transversa, son mielitis, cuando lo mira desde el punto de vista de imagen, son longitudinalmente extensas, pues, entonces yo creo que es más como un error conceptual, pues, o sea, realmente la fisiopatología son, como vos decís, longitudinalmente extensas. Y la otra cosa que yo pienso que es un tema que tocó Sebastián y que es muy importante es que es muy llamativo que los pacientes tienen, pues que tienen anticuerpos antifosfolípidos. Llama la atención que los pacientes están activos. Uno esperaría que si el paciente tuviera nada más por los anticuerpos antifosfolípidos, al paciente debería dar la mielitis separado de la actividad, pero está relacionado con la actividad. Entonces pareciera, y lo han demostrado los estudios, que no hay un beneficio antitrombótico, que hay una interacción ahí distinta. Pero recordemos que los anticuerpos antifosfolípidos, cuando se une la anexina a la beta-2-glicoproteína que está en el suero y al anticuerpo, la anexina no es una, pues, perdón, la anexina 1 que está a la que se une no tiene una cola intracelular que transmite, es decir, eso se pega, pero él necesita unirse a otros anticuerpos que usualmente son toll-like receptor tipo 4 u otro tipo de receptor de la inmunidad innata. Entonces, lo que dice Sebastián es muy importante. Cada vez se considera más que el proceso antifosfolípido tiene una serie de pasos que se tienen que dar y puede ser que estos pacientes con síndrome antifosfolípidos pudiera estar funcionando en la teoría del segundo hit hiperinflamatorio, no para la trombosis, sino para la inflamación, que el aumento de actividad lúpica
genere el primer hit y que esa interacción por mecanismos no trombóticos de los anticuerpos sea lo que genera la inflamación y genera el daño neurológico. Sebas, ¿tú qué opinas de eso? Pues como yo creo que ya para ir cerrando el estudio, ¿tú qué opinas de esa situación? Porque pareciera que es un subgrupo específico y que los anticuerpos antifosfolípidos sí nos seleccionan un subgrupo de pacientes que hacen mielitis transversa. Yo creo que esa positividad por anticuerpos antifosfolípido es eso, o sea, paciente con lupus eritematoso sistémico con positividad para anticuerpos antifosfolípidos, es un paciente que ya se ha demostrado en algunas series mayor acúmulo de daño, en otras mayor frecuencia de manifestaciones neuropsiquiátricas sin necesidad de que sea pues las focales tipo ataque cerebrovascular isquémico. Entonces yo creo que ese paciente de lupus eritematoso sistémico con anticuerpo antifosfolípido, mayor riesgo de eventos no necesariamente trombóticos, autoinmunes también peor comportamiento y como le decís, esa posibilidad de que haya un segundo golpe no trombótico, sino que desencadene algo inflamatorio. Entonces sí hay que pedir anticuerpo antifosfolípido a todo el mundo cuando se está hablando de lupus eritematoso sistémico, no solamente para la indicación que no es tan fuerte, pero que hay una indicación pues de ácido salicílico en todo paciente con positividad persistente, sino también uno para saber dónde está parado a futuro, porque un paciente recién diagnosticado en 2 o 3 o 4 meses se puede complicar mientras se está cuadrando y no es lo mismo uno saber quién es el paciente desde el principio, saber quién era su cena, sus antifosfolípidos, todo eso, a que llegue el paciente de urgencias y ni idea de dónde estamos parados, si tiene anticuerpos antifosfolípidos o no. Un paciente con un síndrome medular con anticuerpos antifosfolípido positivo, con un lupus eritematoso sistémico activo, es un paciente que bueno, o sea, tiene derecho a tener una manifestación poco frecuente de una infección, lo que sea, pero es un paciente que se pulsa y después se pide permiso. Yo pienso y también, de pronto, qué pena que es interesante también esa parte de mielopatía y antifosfolípido, es que son, por ejemplo, cuando se asocian antifosfolípidos, son más dorsales. Algunos artículos clásicos pues, le llama la atención como esa predilección anatómica, es porque los agujeros de conjunción pues, en esa parte dorsal son más estrechos. Entonces, si fuera eso, tenés un estado protrombótico como un síndrome antifosfolípido, que hay algo anatómico que esté disminuyendo pues como la vascularización de esa médula a nivel dorsal, por eso es que algunos dicen que es más frecuente a nivel dorsal, y también la importancia de esos anticuerpos antifosfolípidos es que el manejo no solamente es inmunosupresión, sino que los pacientes, aunque no tengan otro evento trombótico que clasifique a los pacientes como síndrome antifosfolípido, fuera de la inmunosupresión agresiva, a esos pacientes tienen que anticoagularlos. Entonces, yo creo que para ir terminando... Una pregunta que nos hacen de afuera, y es, Sí. ¿cuál es el concepto que tienen ustedes de esclerosis lupoide? Profe Carlos Jaime. Digamos que era lo que se había descrito previamente en general pues, de lo que se hablaba de esclerosis múltiple asociada al lupus eritematoso sistémico, pero pues realmente son descripciones como más antiguas. Yo creo que me quedaría con el concepto que se ha discutido pues en las reuniones que pues en este momento uno tendría que tenerlo, digamos que este artículo lo que aporta es como meterlo en el diagnóstico diferencial, pero realmente me parece muy difícil y yo pensaría en otras enfermedades autoinmunes cuando hay compromiso de minimizante antes que lupus eritematoso sistémico. Yo contestaría a una cosa, y es que lo que dice el doctor Carlos Jaime, históricamente se habló de la esclerosis lupoide, pero ahí yo creo que iban como 3 o 4 cosas mezcladas en un solo grupo, porque estaba la esclerosis múltiple asociada a lupus que se describió en este artículo, posiblemente estaban históricamente las neuromielitis ópticas que posteriormente se encontró que era una entidad diferente, y los pacientes con antifosfolípidos también hacen cuadros similares a la esclerosis lupoide, porque pueden hacer las lesiones en médula, pueden hacer las lesiones en estadio central. Yo realmente pienso que eso fue un término más histórico que ha ido migrando. No sé si en este momento podamos hablar de esclerosis lupoide como tal, como una entidad claramente diferenciada. No sé tú qué opinas, pues, pero obviamente habría que revisar el tema a más profundidad. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo creo que en este momento ese término era más algo para englobar o esclerosis múltiples con ANA positivo, que en este momento, como dijo el doctor, pues como dijo el doctor Carlos Jaime, la esclerosis múltiple a veces puede tener una positividad de autoanticuerpos sin necesidad de que tenga otra enfermedad autoinmune. La combinación de un paciente con lupus eritematoso sistémico y esclerosis múltiple, que aunque poco frecuente existe, como lo vimos acá
en este estudio que se mostró hoy. Entonces, yo pienso que hay varias cosas que nos pueden dejar ya como colofón de la charla o del club de revistas. La primera es que los estudios de cohorte son los que posiblemente permiten encontrar la historia clínica de estas enfermedades. Llama la atención que este estudio contradice un poco lo que ya había hecho el estudio de Birbaum y de Petri. No, yo no creo que lo anula, sino que nos da un valor adicional, que es el valor de que ningún paciente se debe dar por perdido y que todo paciente que se encuentre con un síndrome medular por lupus hay que inmunosuprimirlo porque pueden ganar. Yo recuerdo el doctor Pinto, el profesor de todos nosotros, y el profe Carlos Jaime, cuando yo estaba en el Pablo, un paciente que llegó cuadrapléjico, y cuando yo volví como estudiante de reumatología a los 2 años, el paciente ya estaba caminando con bastón. Es un cambio dramático. Y la otra cosa que dice Sebastián es muy importante, y es que los antiofosfolípidos están presentes hasta en un 40% de los pacientes con lupus, así el paciente no tenga SAF, y se correlacionan con daño acumulado, se correlacionan con algunas manifestaciones. Y hay que recordar que un paciente con lupus no tiene SAF hasta que tiene SAF, o sea, usted es portador hasta que le da la trombosis y ya se clasifica. Entonces, siempre hay que conocer ese perfil en los pacientes. El artículo es muy interesante, lo que dijo el doctor Carlos Jaime, lo que dijo el doctor Sebastián. Siempre hay que considerar la raza y siempre hay que considerar las diferencias que hay en raza y la validez externa que aplica a los pacientes. No sé si el doctor Sebastián quiere decir algo para terminar. No, o sea, no, nada más que añadir. Muy bien, María Paulina. Muy bien, y el doctor Carlos Jaime, si nos quiere dar algún mensaje final. Pues simplemente, pues que siempre cuando yo creía que hay un compromiso de mielopatía en un paciente con lupus eritematoso sistémico, siempre descartar la parte infecciosa, y ya es, digamos, ahí sí necesita uno el apoyo. Realmente pues el criterio de reumatología a veces es muy difícil para hacer esta diferencia. Se necesita pues el apoyo de imágenes, de neuroimágenes y el concepto de especialidades como neurología para uno poder hacer el diagnóstico diferencial, que de pronto había cosas clásicas como las bandas oligoclonales en líquido cefalorraquídeo, algunas imágenes en la resonancia, pero que este estudio pues realmente no ayuda pues a la diferencia. Y realmente también recordar que digamos que el peligro del lupus neuropsiquiátrico en general, aparte del compromiso medular, es que puede ser el debut de la enfermedad en casi el 30% de los pacientes, y que no es tener DNA y complemento bajo lo que lo orientan a uno hacia realmente es un lupus neuropsiquiátrico, porque esos marcadores pueden estar normales en este tipo de compromisos. Y no solamente eso, lo que dice el doctor Carlos Jaime, puede que estén bajitos, pero si un DNA y un complemento se le demoran 3 días, y son 3 días que se perdió de pronóstico neurológico del paciente. Entonces, en reumatología la gente cree que uno pide anticuerpos y actúa después, y lo que dice Sebastián, primero tomamos acciones y después pedimos permiso, disculpas, o hacemos lo que tengamos que hacer, basado siempre en un interrogatorio y en una historia clínica muy juiciosa y en una semiología muy acuciosa. A la doctora María Paulina yo le agradezco mucho la presentación, es una muy buena presentación, estuvo muy bien presentado el artículo, y no nos queda más que agradecerle a las personas que nos acompañaron y esperarlos el próximo miércoles para continuar con la discusión de los artículos. Mil gracias a todos. Gracias, doctor. Feliz Felicitaciones, noche a Paulina. todos. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, profe. Felicitaciones, María Paulina. Gracias, Sí, profe. María Paulina, chao. Hasta luego. Chao, todos. Feliz noche. Hasta luego.